Saludar y darle la bienvenida a un amigo de la casa, a Fernando Muñoz, de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo te va, Fer? No te Hola, escuchamos, Fer. amigo. Activa el micrófono. Tiki tiki. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo anda, Fer? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Hay ¿Todo bien? segundo nombre de Fernando Muñoz? No, los tres, somos tres hermanos, los tres tenemos un solo nombre, se ve que fue una decisión Unilateral. conjunta, exactamente. Está bien. Bueno, Fer, primero quiero repasar con vos el estado de situación respecto al mercado de alquileres, situación de los inquilinos, todo lo que vienen relevando. Contanos. Bueno, se produjo un hecho significativo con el tema alquileres, que es el DNU 70, que modificó absolutamente, digamos, las relaciones de alquiler, no solo porque derogó, como dice en la propia introducción del decreto, la nefasta ley de alquileres, como la considera el gobierno, lo cual, digamos, alteró totalmente, sobre todo liberó el plazo para firmar contrato, ya que bajo la ley de alquiler el plazo mínimo era de 3 años, sino que además modificó, y un plumazo de un decreto, 13 artículos del Código Civil que involucraban directamente, digamos, derechos inquilinos. Pensemos que el Código Civil fue reformado en el 2015 después de casi 2 años de audiencias públicas. Esto es lo que le llevó al sistema político, al legislativo, discutir un nuevo Código Civil. El gobierno de Milei lo definió en menos de 24 horas. Esto es, hizo una modificación por decreto. Eso significó también de que para aquellos que tuvieron que firmar contrato a partir del 1 de enero de este año, no solo les cambiaron las condiciones del plazo, que en general, de acuerdo al relevamiento que hicimos de más de 2.500 inquilinos junto con Ni Una Menos en inquilinos agrupados, el 60% le han hecho contratos a 2 años y otra gran parte, casi un 40, a un año solamente, con ajustes trimestrales o con suerte cuatrimestrales, fijados libremente también por el propietario de la inmobiliaria. Esto significa que el ajuste, el tipo de ajuste, que en general toman el IPC, el índice de precios al consumidor, te lo definen obviamente en la firma del contrato. No solo eso, sino que prácticamente todos los gastos de la vivienda hoy son a cargo de los inquilinos en los contratos firmados en el 2024, esto es bajo el decreto 70. Cuando digo todos los gastos, me refiero a los impuestos que graban la propiedad, que si están incluidos en el contrato los tiene que asumir el inquilino, en las expensas completas, ordinarias y extraordinarias, si eso también está reflejado en el contrato, el depósito inicial que nosotros dábamos como inquilinos, un mes de depósito, porque esto fijaba la ley de alquileres que no podía superar un mes, hoy es libre también, te pueden pedir, en general están pidiendo 2 meses, y el tipo de moneda con el cual se firma el contrato puede ser también totalmente libre, porque puede ser en dólares o hasta en Bitcoin. Esto es la variación del peso, lo fija también el locador, el propietario o la inmobiliaria. Obviamente que en general la gran mayoría que vemos se firma en pesos, pero esto habla de una libertad de contratación que más allá, digamos, de los cambios que tuvo el mundo y que tuvo la Argentina, tiene el mismo aspecto que tenía hace más de 100 años. Esto es, antes de que se votara en el Congreso la primera ley de alquileres, que es de 1921, y que fijó reglas de juego distintas a las que teníamos ahora, pero que empezó a fijar reglas de juego. Bueno, acá no hay reglas de juego, las reglas las impone directamente el propietario. Esto va generando Muy, que muy ya fuerte, Fer. Estamos retrocediendo un siglo en conquistas. Más de un siglo. sí, sí, objetivamente y literalmente es así.
eh, lo cual es algo magnífico en términos, digamos, de tamaño, de magnitud y de eh, falta de respuesta también que hay al respecto, ¿no? Esto es, eh, no hay todavía ningún programa, ningún trabajo hecho entre dirigentes, digamos, de lo que puede uno referirse al movimiento nacional, que hagan referencia a un tema que está cambiándole la forma de vida directa a miles y miles de trabajadores en el país. Cuando digo cambiándole la forma de vida es porque lo que aumenta en volumen es el hacinamiento, porque hay cada vez mayor cantidad de inquilinos que terminan abandonando una vivienda independiente, esto es que alquilaban departamentos o casa, en muchos casos en la provincia de Buenos Aires, y se van a vivir a habitaciones. Se van a compartir con otros o con otras una vivienda, que esto no significa una comunidad hippie, en el sentido de que uno elige Claro. un grupo de amigos y se van a vivir juntos, digamos, a una propiedad, sino que es la desesperación de buscar un lugar donde poder dormir, sea hotel, y en general, que es lo que más existe, porque además la oferta se ha liberado por completo, en el sentido de que una de las características del modelo este mercantil y ultraliberal que vivimos es que cualquiera puede hacer negocio, digamos, desde el momento que está totalmente desregulado. Entonces lo que hay es mucha más ofertas de viviendas donde vive el propietario y alquila sus habitaciones. Estamos diciendo en precios que significan para una inquilina o un inquilino prácticamente un 70% de sus ingresos, porque en realidad esas habitaciones se comercializan entre 200 y 250 mil pesos, teniendo que compartir obviamente el baño y la cocina, como si fuera un hotel Claro. mal llamado familiar, ¿no? Que son las posilgas estas que conocemos. Fer, te quiero preguntar porque ahí hablabas del tema de la oferta y ¿cómo estás viendo eso? Porque era uno de los grandes argumentos, ¿no? De quienes querían derogar la ley de alquileres, que era no, porque sin la ley de alquileres vamos a tener más oferta, ¿no? Van a sobrar y eso va a equilibrar a su vez los precios y lo que yo, por lo que estuve hablando con conocidos que están en la búsqueda eh, de departamentos para alquilar acá en la ciudad de Buenos Aires, me decían que pareciera que hay oferta y que los precios no son tan alocados, pero una vez que, digamos, la trampa está en que los precios aumentan de una manera descontrolada cada 2 meses, ¿no? Los aumentos son cada 2 o 3 meses, y que no hay manera de saber a cuánto se te va a ir en medio año el alquiler con el que, o sea, el precio con el que arrancaste no va a ser obviamente el mismo en medio año, con lo cual no hay previsibilidad para el inquilino. Y eso genera también mucha incertidumbre porque, bueno, en el caso de la gente con la que estuve comentando, no están alquilando justamente porque no saben a cuánto se va a ir. ¿Cómo estás viendo ese tema? Claro, es tal cual lo decís. Hay más oferta, eh, también es menor la cantidad de inquilinos que acceden al alquiler, esto que vos decís, hay mucha más espera. Por eso también tenemos muchísimas consultas de familias o grupos de inquilinas o inquilinos que están terminando su contrato o ya lo terminaron y plantean de qué manera pueden negociar una extensión de 3 o 4 meses porque saben que si van al mercado están en esta problemática que vos planteabas. Sí, eh, claro, ¿qué dice el mercado? Hay más oferta y con mejores precios, pero claro, estás firmando contratos que antes firmabas con ajustes por un año o semestrales los que firmaron en noviembre y diciembre del año pasado, Claro, que ahora es por obviamente 3 meses. y además con el índice casa propia firmaban en el caso de los que firmaron antes del decreto, esto es que en 6 meses en los 6 meses de pico, digamos, de la inflación, desde de diciembre, enero, hasta abril, fue el casa propia, no llegó al 50%, pero ahora firmás
con aumentos bimestrales o trimestrales o cuatrimestrales, con IPC, algunos inclusive con el índice de alquileres que se hacía a través del Banco Central, y en realidad a los 6, 8 meses, que es lo que estamos viendo ahora, de los que firmaron en enero, ya están imposibilitados de pagar. Porque acá tenés dos variantes que se juntan ahora, que es el congelamiento prácticamente de los salarios, los despidos, acompañado, digamos, en lo que hace, por ejemplo, sobre todo en el Estado, sin desdeñar para nada, digamos, los sectores privados, pero bueno, donde más impacta el porcentaje grande que tienen los estatales de inquilinos, sobre todo también por una cuestión generacional, que son los que han sufrido más despidos. Y por otro lado tenés un ajuste, una indexación del alquiler progresivo que no lo podés frenar, que en 6 meses, que es lo que nosotros vemos en las consultas, ya no lo podés pagar. Entonces lo que tenés que plantear es la salida. ¿Cómo negocio la salida? ¿Qué dice el decreto? Si vos firmaste un contrato de 2 años y te vas a los 6 meses, tenés que pagar un 10% de todo el alquiler que te resta. Lo cual es desesperante porque estás en una situación económica compleja. Tenés que además mudarte, tenés que buscar una alternativa y además lo tenés que indemnizar. Es un circuito perverso que del lado, digamos, locador o del lado, digamos, rentista y sus voceros, sobre todo Sturzenegger, que ha sido un especialista en este tema de cómo generar renta sin trabajar, se han planteado también de que si en los contratos, que esto lo dice el decreto, hay una cláusula de rescisión puesta por el locador, cualquier causa, dice que lo puede dar por terminado él en cualquier momento, eso también es legal. O sea que estamos en una situación, por eso digo, similar a la de hace 100 años, en un contexto que nos parece, bueno, mucho más moderno y Sí. mucho más consumista y mucho más propagandístico, con mucho poder, digamos, de medios poderosísimo de parte del mercado inmobiliario, pero que en el bolsillo, en lo concreto, está afectando a miles de trabajadores. Frente a esto, yo voy a seguir insistiendo, es lamentable que todavía no se tome como una parte, digamos, concreta del derecho del trabajador el acceso a la vivienda alquilada. Esto es, la espera eterna con la promesa de ese primer punto de la ley de base con la cual parecerían concordar prácticamente toda la dirigencia, que es la defensa de la propiedad privada. La idea de que en algún momento vas a ser propietario. Claro, Entonces, a ver, en realidad, mira, arreglátela solo, ¿no? ayer justamente estuvimos en una charla en ATE sobre movimiento obrero y soberanía, y una cosa que planteaba Guillermo Cabiasca, historiador, hablaba que el último gran programa del movimiento obrero fue el de la CGT, de los 80, ¿no? Con Ubaldini, porque lo que planteaba es, bueno, ahí el movimiento sindical se proponía liderar un proyecto nacional. Yo pensaba, bueno, hoy por hoy, si tuviéramos que armar un programa, que obviamente decía Willy, nos podemos juntar un par y decir armamos un programa, pero eso no es un programa. Un programa tiene que tener una estrategia de poder, como la tenía esa CGT. Bueno, tendríamos que poner como primer punto la propiedad en función social, es decir, volver a los conceptos de la Constitución del 49, porque hay que oponerse a ese planteo que es la propiedad privada ante todo. Bueno, acá lo vemos plasmado en el tema alquileres. Hay que, creo que seguir y continuar con esta discusión, porque al interior de la clase trabajadora, que está muy fragmentada y muy segmentada, empieza a ser un sentido común esto de, y bueno, sí, es así. Porque quien puede ser rentista, elige ser rentista, ¿no? Me parece que hay una naturalización de eso. Claro. Sí, yo lo he señalado varias veces. Me acuerdo que en tu libro sobre la historia de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que lo recomendamos, vos planteás como una presentación tuya que vos te formaste en una época donde vivir de alquileres, vivir de rentas era una vergüenza.
Sí, sí, todo lo contrario a esta etapa donde la riqueza, digamos, se expone y el lujo, digamos, se expone de una manera pornográfica y se reivindica, digamos, el derecho a no pagar impuestos y a vivir de rentas. Tal Esto cual. y esto llega a sectores medios también, ¿eh? No es solamente, no es patrimonio de los que la tienen, sino de No, los no, que no, al de contrario. muchos que la quieren tener, digamos, y en la medida en que acceden, como ha pasado en los últimos años, en la última etapa del procrear, se ha conformado una especie de pequeños negocios de renta entre trabajadores, lamentablemente. Esto es de acceso a una vivienda con un subsidio fuerte, digamos, un apoyo fuerte del Estado para rentarla, Bueno, para uno agarrar se a va otro acá a Estación Buenos trabajador. Aires, se va a diferentes barrios donde fue toda inversión del Estado. Estación Buenos Aires, hablamos de varios edificios y vemos que hay inquilinos. ¿Cómo puede ser que haya inquilinos ahí cuando en realidad, Claro. digamos, los que son propietarios accedieron mediante Procrear? Claro, han democratizado, entre comillas, han horizontalizado este acceso, digamos, o este concepto mercantil de la vivienda, como de otras tantas cosas, ¿no? Tal cual. De que todo es mercancía, porque es la manera en que también legitiman la desigualdad existente, es la manera de legitimar a los poderosos, de legitimar a los ricos, de terminar con esta historia definitivamente de que el trabajo dignifica y que en realidad vivir de rentas es lo mejor que te puede pasar. Entonces, en ese sentido sí es una pelea cultural. Yo creo que este gobierno en particular es un gobierno que le ha puesto, digamos, una marca ideológica mucho más intensiva a los gobiernos neoliberales que conocimos. No es una gran novedad porque es un modelo parecido al pinochetista, al que tuvo Pinochet en Chile, y en parte también, en gran parte, digamos, al menemismo. El menemismo hizo algunos intentos, pero tenía intentos, me refiero, por ejemplo, a la privatización de los clubes o intentos de privatizar o de arancelar la universidad pública, y no lo pudo hacer por las propias contradicciones que había, ya que era casi totalizaba el peronismo en su momento, el menemismo. Pero en este sentido, digo, para no irme, este gobierno además le agrega un componente muy clasista, fuertemente clasista, a este capitalismo ultraliberal que representa, patriarcal, fuertemente, es una marca que estamos viendo cotidianamente. Es muy interesante el discurso del presidente ayer de AMIA, no sé si fue, o de DAIA, el que De AMIA, habló, sí, sí, sí. Tremendo. porque totaliza, digamos, prácticamente, le refleja el carácter ultra reaccionario, es colonial, patriarcal y clasista. Este hombre acusó prácticamente a ni una menos de ser responsable del atentado. Por lo tanto, hay que poner una alternativa también en ese sentido, en todos los aspectos. Tiene que haber una alternativa ética también, una alternativa solidaria. Pero cuando digo ética me refiero a no volver a caer en el circuito de se enriquecen pero nos dejan gobernar. Esta cosa de cederle blanqueo de capitales, rebaja de impuestos, porque de esa manera nos permiten gobernar y manejar de alguna manera, digamos, cierta compensación con planes sociales, con aliento de la economía solidaria, etcétera. Ese circuito hay que romperlo porque termina de esta manera, digamos, termina legitimando el capitalismo como la única forma y una democracia liberal totalmente restringida, como la única forma, digamos, de vida y la única forma de gobernar. Entonces nos deja un tendal, no solo, digamos, de pobres, sin siquiera poder acceder a un comedor auxiliado por el Estado, sino además una cantidad de inquilinos que vuelven a estar invisibilizados, porque no se saben tampoco las estadísticas de desalojo, pero te aseguro, y les aseguro, que por ejemplo en el sector de jubiladas y jubilados, es tremenda la cantidad de gente que termina o en pensionado o en hoteles o directamente se muere de tristeza, pero que está siendo desalojada. Son desalojos silenciosos. No se espera el desalojo judicial. El desalojo judicial tiene sus consecuencias. No solo te sacan de la casa, sino que te hacen pagar las costas del abogado. Claro. Fer, Digamos. vamos a escuchar, Marcos, te voy a pedir que lo pongamos a Luis Caputo.
Esto fue esta mañana, porque está vinculado a lo que estamos conversando. Tiene que ver con esta denuncia que hizo Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la Asociación Bancaria, que es que se estaban llevando lingotes de oro, reservas del Banco Central, en vuelos de British Airways, que no es menor eso, porque mirá que hay aerolíneas, pero estos bravucones, vendepatria, son precisos, ¿no? Como el Foreign Office. Bueno, en British Airways lo llevan para Suiza. Escuchemos lo que dijo Caputo esta mañana. Banco Central, y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita, sí, maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado, claro, afuera, donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Okay. Sí. Bueno, pasa de largo volaje, ¿no? En la repregunta. Qué fuerte lo que estamos viviendo, Fer. Qué tragedia, qué descapitalización absoluta, qué sentido, digamos, colonial. Me remite también a la cosa esta del extractivismo, ¿no? El extractivismo de minerales y de energía. El capitalismo ha dado un giro tan fuerte en esta última década, estas últimas 2 décadas, que hay también un extractivismo del pensamiento, ¿no? Esto es, a través de las tecnologías nos han sacado primero la información personal, después los gustos, para imponernos, digamos, el perfil de consumo, nos hicieron consumidores, y ahora nos extrajeron el pasado, la historia y el pensamiento. Entonces, esta combinación de extractivismo económico, de saqueo del país, de sentido colonial y de utilización de la tecnología, digamos, para ir sobre el pensamiento y sobre las costumbres de los argentinos, es algo, digamos, es algo muy fuerte, es una tendencia muy global, que también creo que nos hace repensar a todas las organizaciones, a todos los movimientos sectoriales y sociales, el tema de la regionalización de las demandas y la globalización. Evidentemente vamos a tener que ir pensando en esquemas de compartir con movimientos similares de otras regiones las reivindicaciones, las demandas y las protestas. Yo creo que vienen tiempos muy difíciles y muy extensos en ese sentido. Nosotros estamos tratando también de compartir y encontramos reflejos muy parecidos con otras experiencias tanto latinoamericanas como de algunos países europeos, centralmente de España y de Portugal. Estuvimos reunidos esta semana porque el fenómeno de la renta inmobiliaria es un fenómeno global y cada vez más concentrado, como está pasando en otros sectores de la economía. Uh-huh. Y por lo tanto creemos que las respuestas van a tener que ser también globales, claro, o al menos regionales. Creo eso también, con todo respeto, porque soy simplemente un trabajador, no soy dirigente sindical, creo que el movimiento obrero también tiene una tarea de regionalización. Esto no se va a poder combatir localmente, digamos, porque son fenómenos, estos tipos expresan intereses financieros globales. Y sí, por lo tanto me parece que la pelea va a ser... No, bueno, pero estamos hablando de un gobierno antiargentino, un gobierno de ocupación, que te explica de esta manera, impunemente, de cómo se están llevando el oro, las reservas
del Banco Central, que en realidad lo ponen como garantía para mayor endeudamiento externo. El problema es que esto no se está diciendo. Lo dicen analistas como Rodolfo Treber, como Horacio Robelli, pero viste que hay muchos economistas que incluso pareciera que están, digamos, dentro de el movimiento nacional, pero que tienen un concepto parecido. Pero aparte tenemos el riesgo país a niveles de 2001 y estamos poniendo como garantía el oro, Tal cual. que evidentemente se van a quedar ellos, porque la Argentina no tiene capacidad de pago para absolutamente nada y sabemos que están intentando endeudarse nuevamente. No, esto muy rápido, ¿no? Sabemos, aparte, cuando uno gravísimo. escucha Sturzenegger, bueno, Sturzenegger estuvo en el 2001, estuvo con Macri, el saqueo es veloz y yo creo que acá los tiempos institucionales quedan en un segundo orden, porque cuando ellos hacen el rulo, esto lo explicó muy bien Robelli, cuando hacen el negocio, cuando está hecho y ya para los que ellos trabajan como comisionistas, cobraron, chau, digamos, se viene a un corralito, bueno, Claro. se viene una super devaluación, que es lo que están pidiendo los exportadores, ahora se viene la rural, me parece que hay que estar atentos, así que te agradecemos, Fer, esta charla, y bueno, me interesaría que después, si podés escribir para el portal de la radio sobre estos encuentros con los europeos, me parece que es interesante eso porque para dar cuenta que el debate de los alquileres no es argentino, ¿no? Es mucho más extenso y está en otras latitudes también. ¿Te parece? Totalmente. Sí, desde ya. Sí, en un rato te mando un texto sobre Gracias, los Fer. encuentros y los objetivos. Bueno, muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Abrazo grande. Gigante. Y un buen día. Fernando Muñoz, compañero de la casa de Radiográfica, militante de Inquilinos Agrupados.